¿Se observa mi pantalla? Sí, sí se ve. Espera un ratito. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a organizar el seminario Principios Básicos Quirúrgicos. El día de hoy, 19 de octubre. Entonces vamos a dar inicio al seminario. Adelante, el primer expositor. Muy bien. Ante todo, Active sus cámaras, por favor, el expositor. sí, doctor, un momento, por favor. ¿Se me logra ver? Sí, sí. Bueno, ante todo, muy buenos días, doctor, muy buen día, compañeros. Vamos a proceder con lo que es el seminario correspondiente al día de hoy. Y hoy corresponde hablar en lo que es principios quirúrgicos básicos. Siguiente, por favor. Bien, viendo como introducción a cirugía, podemos decir que es una rama de la medicina que más que todo utiliza procedimientos manuales o mecánicos para poder tratar las enfermedades que se van presentando en los pacientes. Si es que vamos con un poco de etimología, deriva del griego geri y la palabra ergon, ¿no? Que significa mano. Entonces, etimológicamente significaría trabajo con las manos. Siguiente, por favor. Si es que hablamos de la antigüedad de la práctica de la cirugía, es tan antigua como la humanidad. En la diapositiva vemos cómo en diversas culturas ya se hacían procedimientos manuales muy similares o con objetivos similares a la cirugía moderna con el fin de tratar diversas enfermedades. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, se ha ido viendo principios básicos que debemos realizar y cosas que tenemos que tener en cuenta, que va desde el lavado de manos, el uso de guantes, la práctica de asepsia, de antisepsia, de la que vamos a hablar más adelante. Y estos serían los que brindarían los principios básicos de lo que es cirugía. Siguiente, por favor. Entonces, yendo a principios básicos de cirugía, lo primero que hay que hablar es la diferencia entre asepsia y antisepsia. La diferencia fundamental es primero que la asepsia se va a practicar en tejidos, en superficies inanimadas, en contraste con la antisepsia, que es la remoción o la destrucción de microorganismos sobre seres vivos. En la asepsia se van a usar desinfectantes y esterilizantes con el fin de lograr algún tipo de esterilidad en lo que son distintos materiales quirúrgicos. Sin embargo, en la antisepsia se van a usar lo que son antisépticos y detergentes. Y entre los ejemplos podría estar el lavado de manos antes de entrar a las zonas de acción quirúrgica. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de los antisépticos. Primero, son sustancias que se aplican sobre tejidos vivos, van a ser de forma tópica, pero lo que nos llama la atención es que si bien estamos reduciendo la flora o los microorganismos, no se está afectando a los tejidos. Entonces, al momento de elegir un antiséptico, tenemos que ver distintos parámetros, como el poder, el espectro, la acción rápida, si es que hay un efecto acumulativo, el largo efecto o la duración del efecto, que se le llama efecto residual, que no sea muy tóxico para la persona que lo está empleando y asimismo que tenga un costo razonable. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a revisar los principales. Vamos a empezar con la clorhexidina. Ahí tenemos una fotografía. Es bien usada. Es un compuesto catiónico perteneciente a las gluconidas. Es una base fuerte. Es muy soluble en agua y alcohol. Y bueno, va a cubrir una gran cantidad de microorganismos, como bacterias gram-positivas, gram-negativas, aerobias, anaerobias, hongos y levaduras, pero hay que recordar que tiene escasa o casi nula actividad contra Mycobacterium tuberculosis y no va a tener efecto contra las esporas. Siguiente, por favor. Ahí vemos el mecanismo de acción, como al entrar en contacto con las superficies bacterianas o con los diversos microorganismos, va a causar la inhibición del crecimiento bacteriano, una interferencia con el metabolismo de la bacteria y, por último, la injuria a la pared celular, ocasionando la muerte de estos microorganismos. Siguiente, por favor. En esta tabla encontramos las principales presentaciones de clorhexidina, que pueden ir desde soluciones jabonosas, en base alcohólica, en tintura acuosa y otras. Siguiente, por favor. Bien, los iodoforos. Los iodoforos son compuestos de alto peso molecular y principalmente van a hacer su acción sobre los microorganismos, ya que estas moléculas de gran peso molecular
como vemos en la diapositiva, este redondito rojo es yodo, y el yodo va a ser el responsable de la actividad contra la flora, ¿no? Y contra los microorganismos. El más usado, como vemos en la diapositiva, es el isodine, y es la marca comercial, pero en realidad es la iodopovidona, al 7.5%. Siguiente, por favor. Respecto al espectro de acción, tiene un amplio espectro contra hongos, contra formas vegetativas de bacterias, pero no va a tener una reacción tan marcada contra las esporas. Por lo tanto, no hay que considerarlos como esporicidas. Va a tener muchas presentaciones, pero como ya hemos visto, el compuesto más usado va a ser la iodopovidona. Siguiente, por favor. Ahora, el alcohol etílico y el etanol. Como estamos viendo, más que todo se usan como disolventes para otros productos y pueden potenciar la actividad. Tiene un espectro bastante amplio contra gram positivas, negativas. Puede incluso ir con micobacterias, hongos, pero no van a ser esporicidas y va a requerir un tiempo de acción de 2 minutos para recién hacer su efecto. Y otra desventaja es que en presencia de materia orgánica se vuelven inactivos. Siguiente, por favor. Respecto al mecanismo de acción, vemos cómo va a causar una ruptura, alterando la tensión superficial sobre las membranas celulares. Siguiente, por favor. Bien, las sales de plata, de igual manera, se unen a la pared bacteriana, provocando su ruptura, y se unen enzimas, impiden la función. También se unen al ADN bacteriano y van a interferir con la división y replicación celular. El más empleado es la sulfadiazina energética. Siguiente, por favor. Bien, ahí vemos la presentación, sulfadiazina energética, va a inhibir más que todo la síntesis de ácido fólico y actúa tanto ante bacterias gram positivas, gram negativas, también a Staphylococcus aureus o Pseudomonas. Y también frente a hongos como cándida. Siguiente, por favor. El nitrofural también se usa bastante, se basa más que todo en la inhibición de enzimas bacterianas y actúa más que todo sobre el metabolismo de carbohidratos. También tiene acción contra gram positivos y negativos. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente término que tenemos que revisar es desinfección. La desinfección va a ser un proceso de eliminación completa de las formas vegetativas de microorganismos, pero no va a ser pero no va a ser efecto contra las esporas. Entonces, para poder hablar bien del alto, del mediano y del bajo nivel de desinfección, hay que recordar los niveles de instrumentos de material quirúrgico. El no crítico, el semicrítico y el crítico. El no crítico es un objeto en contacto con la piel intacta. El semicrítico puede estar en contacto con una mucosa intacta, pero el crítico, el que vemos con rojo, ya está en contacto directamente con el torrente sanguíneo del cuerpo. Y estos ya van a requerir esterilización. Los semicríticos, desinfección de alto nivel, y los no críticos, una desinfección de mediano y bajo nivel. Siguiente, por favor. Bien, los de alto nivel, más que todo se usa para artículos semicríticos, como ya hemos revisado, se usa glutaldehído, peróxido de hidrógeno, a distintas temperaturas como 20 a 25 grados. La desinfección de nivel intermedio, más que todo se utiliza para artículos no críticos, y la desinfección de muy bajo nivel no va a tener acción sobre micobacterias, tuberculosis ni contra esporas, y más que todo se usa para artículos que son no críticos. Siguiente, por favor. Ahora, lo último que vamos a realizar en esta sección va a ser esterilización, que es definida como que la destrucción completa, es decir, vamos a barrer con todo, tanto como formas vegetativas como con esporas de todo microorganismo, y se vaya a llevar a cabo por distintos métodos, ya sea físicos, químicos. Entonces, ¿cuáles son los principales? El vapor a presión, el gas óxido de etileno, el plasma gaseoso y productos químicos como el cloraldeído. Siguiente, por favor. En esta tabla encontramos los principales métodos de esterilización, que va desde la esterilización por vapor, la esterilización con gas óxido de etileno o con vapor de peróxido de hidrógeno. Entonces, todos ellos van a tener sus ventajas y desventajas, ya que va a ir desde la seguridad para el paciente, desde la esterilidad al calor, de la esterilización a bajas temperaturas. Entonces, viendo y analizando las distintas temperaturas con las que se hace uso de cada uno de estos métodos, va a corresponder al instrumento quirúrgico que vamos a usar. Es decir, la esterilización por vapor va a ser para la anisopio de acero, o la esterilización con gas de óxido de etileno va a ser para instrumentos que sean muy sensibles al fuego. Entonces, en base a estas evaluaciones, vamos a poder saber cuál va a ser el método de esterilización que corresponde. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con lo que son la siguiente parte, que van a ser las técnicas asépticas quirúrgicas. Tenemos primero que las técnicas asépticas van a ser prácticas que va a realizar el propio personal del
de salud al momento de la atención del paciente, ¿no? Que nos van a ayudar a reducir lo que van a ser los riesgos de contaminación y microorganismos en lo que va a ser principalmente el acto quirúrgico. Entonces, estas son aplicaciones de técnicas estériles en un centro quirúrgico, los cuales se cuenta con principios que nos van a guiar en el proceso de aplicar la técnica. Tenemos primero que debe ser en un ambiente estéril, que antes de usar las salas deben estar libres de microorganismos y también deben ser sometidas a desinfección, ¿no? El personal también debe contar con todos los equipos, como son bota, máscaras, gorro, ropa desinfectada. Asimismo, también estas deben ser estériles y los muebles también que se van a utilizar deben ser completamente móviles. También debe haber perímetros cerrados alrededor del paciente quirúrgico. Y bueno, también los principios se acomodan más a la parte del movimiento dentro del quirófano, sobre la zona de riesgo en una mesa estéril y sobre los instrumentos que también vamos a ver a continuación. Siguiente. Ahora veremos los principales procedimientos de la técnica séptica. Como principal medio tenemos el lavado de manos quirúrgico, que va a ser un frote enérgico entre las superficies de las manos, que van a llegar desde lo que son los codos, y se van a usar para este fin una lubricación con una solución antimicrobiana de amplio espectro, como va a ser el gluconato de clorexina al 4%. Debe ser seguido por un enjuague a chorro de agua y se va a realizar 3 veces, igual que el frote con clorexina. El procedimiento va a durar aproximadamente unos 5 minutos y su principal objetivo es eliminar la flora transitoria y disminuir lo que va a ser la flora residente. Este lavado se va a aplicar antes del procedimiento quirúrgico y después de esto se van a utilizar lo que son los materiales estériles, por lo que después de lavarse la persona no puede tocar ninguna superficie que no sea estéril. Entonces, como recomendaciones, siguiente. Tenemos primero que las uñas estén bien recortadas, sin ninguna suciedad y sin esmalte. También, antes de proceder a este lavado, debemos quitar todos los objetos, como van a ser anillos, relojes o pulseras, porque van a transportar microorganismos. Es esencial también lavar entre dedos y debajo de uñas, ya que también es para contener, ¿no?, el alojamiento de la mayoría de microorganismos. Y si alguno del personal tiene heridas en la piel, no debe atender a los pacientes. Asimismo, se debe emplear un cepillo únicamente para la limpieza de lo que son las uñas, que debe ser de un solo uso y no se debe impregnar con antisépticos. También se aconseja utilizar una espátula en caso haya bastante suciedad en las uñas o se tengan las uñas un poco largas. También es necesario vestirse con la ropa indumentaria quirúrgica, como es el gorro, las botas y la mascarilla, antes de empezar este procedimiento. Y no se debe llevar ropa puesta debajo, ropa de calle, bajo esta vestimenta quirúrgica. Y por último, que los miembros del personal no deben tener infecciones respiratorias agudas ni enfermedades infecciosas contagiosas, ¿no? Tampoco heridas en las manos. Siguiente. Con respecto al procedimiento, tenemos que tener la precaución de estar 10 centímetros apartados de lo que va a ser el lavamanos. Segundo, vamos a aperturar la llave del caño hasta que caiga el agua a chorro. Luego, tener las manos en forma vertical y humedecer las manos y antebrazos. Siguiente. De aquí usamos clorexidina al 4% de manos. Como se puede ver en las imágenes, vamos a realizarla en 3 tiempos. Luego de realizar los 5 pasos anteriormente mencionados. En el primer tiempo, tenemos que frotar entre sí las palmas de las manos. En la segunda, frotar palma de mano derecha contra dorso de la mano izquierda, entrelazando dedos y luego viceversa. Tercero, frotar palmas de manos entre sí con dedos entrelazados. Cuarto, frotar el pulgar izquierdo con movimientos de rotación con la mano derecha y viceversa. Quinto, frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda con un movimiento de rotación y viceversa. En sí, los movimientos rotatorios se van a hacer descendiendo de la mano izquierda por el antebrazo derecho hasta el codo y viceversa. Y por último, enjuagar a chorro, manteniendo las manos levantadas por encima del nivel de los codos. Siguiente. Luego se realiza un lavado en segundo tiempo, en el que los pasos se repiten del 1 al 5 del primer tiempo. Pero vamos a añadir un movimiento rotatorio que va a descender la mano izquierda hasta el tercio del antebrazo derecho y viceversa. Como tercero, se enjuaga manteniendo las manos levantadas por encima de los codos.
Luego tenemos un lavado en tercer tiempo, en el que otra vez vamos a repetir los pasos del 1 al 5, pero además vamos a poner movimientos rotatorios que van a hacer descender por la mano izquierda hasta la muñeca derecha y viceversa. Y por último, como siempre, enjuagar las manos manteniéndolas levantadas sobre los codos. Siguiente. Luego procederemos con el secado de manos, que es cuando el personal va a ingresar al quirófano inmediatamente después del lavado de manos quirúrgico. Y se va a realizar con una toalla estéril en la mesa, con la precaución de no gotear agua sobre la bata o mandilón que está debajo. Y procederemos doblando la toalla longitudinalmente y usando un extremo para secar una mano y con el otro extremo la otra mano. Con movimientos rotatorios vamos a empezar a secar, bajando desde la muñeca al codo y la toalla no debe tocar la ropa quirúrgica. Por último, con el brazo seco, tomar el extremo opuesto de la toalla con la mano seca y procedemos a secar el otro brazo. Siguiente. Con respecto a la indumentaria quirúrgica, primero veremos la vestimenta de circulación, en la que, como se puede ver en imagen, son prendas que todos los que ingresen a la sala de operaciones deben vestir estos atuendos, ¿no? Debe ser un material que no produzca pelusa, idealmente no conduzca electricidad, que sea protectora y absorbente, que tenga un fácil lavado, que sea resistente a la electricidad estática y también a las llamas. Este consiste en un pantalón y una chaqueta con mangas cortas. Y además debe incluirse el gorro quirúrgico, las botas, la mascarilla, los lentes y el mandilón. Siguiente. Luego veremos el calzado mandilón quirúrgico, que debe ser amplio, debe ser impermeable y debe cumplir con el objetivo de cubrir esta vestimenta de circulación que hemos mencionado anteriormente. Para esto tenemos dos técnicas. Una técnica de colocación por uno mismo y una técnica de colocación a otro miembro del equipo. Siguiente. Empezaremos con la técnica de colocación por uno mismo. Se debe sujetar con determinación lo que es la bata estéril y extraerla de la mesa. Sujetamos la bata o este mandil por el cuello y dejamos que se abra gradualmente sin realizar ningún movimiento brusco. Luego colocamos las manos, como se puede ver en imagen, en los orificios de las mangas de la bata estéril y deslizamos cada brazo a través de ellas. Levantamos los brazos y manteniendo las manos dentro de los puños de la bata. Luego la enfermera circulante nos debe atar la bata estéril desde la parte interior de los hombros y ajustarla. En ningún momento se toca la parte exterior, ¿no? Que va a dar con el paciente y con la mesa. Siguiente. Luego tenemos la técnica de colocación por otro miembro del equipo. En este caso, la instrumentista va a asistir al cirujano en el proceso de ponerse la bata. Entonces, se toma la bata estéril asegurándose de que el lado exterior está frente a nosotros. La agarramos por los hombros y mantenemos sus manos debajo de dichos hombros. Luego, el cirujano se va a mover hacia adelante, o sea, hacia nosotros, y coloca las manos en las mangas, deslizando la bata, como se ve en imagen, hasta la mitad de sus brazos. Luego, la enfermera circulante va a ayudar con elevar la bata, tirando de ella hacia arriba y luego obviamente por dentro. Y con cuidado se deslizan los puños hacia atrás sobre lo que van a ser las manos del cirujano. Siguiente. Ahora veremos el calzado de guantes, los cuales vienen esterilizados con radiación gamma e idealmente, y los que más se usan son de goma látex. Son colocados como última parte de la indumentaria quirúrgica. Y para esto tenemos tres técnicas. La primera técnica, que va a ser el calzado por uno mismo, técnica cerrada, luego calzado por uno mismo, técnica abierta, y la técnica asistida. Siguiente. Entonces, el procedimiento de calzado por uno mismo, técnica cerrada, es después de realizar el lavado de manos en cirugía. No se retiran las manos de los puños de la bata hasta que se haya puesto los guantes, es decir, la bata se va a deslizar junto cuando nos pongamos los guantes. Se agarra el guante derecho utilizando la mano izquierda. Se mantienen los brazos elevados por encima de la cintura y se coge el guante con la mano que usará para ponérselo. Se utiliza la otra mano para estirarlo hasta que cubra por completo la abertura, como se puede ver en imagen. Luego se sostiene la manga y el guante se va a extender junto con la bata como si fuera una sola pieza. Luego usamos la mano derecha y tomamos el guante izquierdo, realizamos el mismo proceso hasta que ambos guantes cubran totalmente el puño de la bata. Por último, acomodamos las puntas de los dedos del guante para que se ajusten a la mano. Siguiente. Bien, ahora la técnica de calzado de guantes por uno mismo con técnica abierta
Tenemos que coger el guante sujetándole desde el interior del doblez con una mano y debemos asegurar de no tocar el envoltorio del guante con la mano sin protección. Luego desplazamos el guante suavemente sobre la mano opuesta, como se puede ver en imagen. Y con la mano que ya tiene el guante, vamos a colocar los dedos dentro del puño del otro guante en la mano opuesta y colocamos la mano dentro del guante y desplegamos el puño del guante. Utilizando la mano con guante, deslizamos sus dedos bajo el borde externo del puño del guante de la otra mano y desplegamos igualmente suavemente siguiendo la misma técnica. Siguiente. Luego, la técnica asistida, en la que se va a agarrar el guante derecho y se orienta la palma hacia la persona que va a colocarle el guante al cirujano. Se desplaza los dedos bajo el pliegue del guante y se abre para crear una abertura lo bastante grande. Y los pulgares deben estar debajo del pliegue. El cirujano va a colocar su mano dentro del guante, pero no lo va a soltar en este momento. Entonces, de manera suave, el cirujano introduce la mano, entonces nosotros debemos como jalar y soltar el puño del guante, evitando que se estire bruscamente, de una manera suave, sobre la muñeca. Luego, con el guante izquierdo se realiza la misma técnica, ¿no? Siguiente. Por último, el retiro de guantes. Se sujeta el extremo del guante, como se puede ver en imagen, y se extiende el guante sobre la mano. Luego se utiliza la mano sin guante para tomar el puño del guante opuesto desde su interior. Por último, se saca el guante dándole la vuelta sobre la mano y luego se desecha. Siguiente. Una vez realizado el lavado de manos y calzado de todo el equipo de protección personal y los guantes estériles, procederemos a utilizar lo que es el instrumental quirúrgico básico, para lo que vamos a hacer una pequeña revisión. Siguiente. Entonces, este instrumental quirúrgico básico es el equipo de instrumentos que nos van a ayudar al personal de salud a mejorar el acceso al paciente en el caso de aplicar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Primero debemos entender algunos conceptos, como el acero quirúrgico, que va a ser el nombre que se le va a dar al acero, que es usado en bastantes implementos que se utilizan en las operaciones quirúrgicas. Este material se escoge ya que no provoca reacciones alérgicas en la mayoría de personas y lo toleran bastante bien. Luego tenemos el concepto de capa pasiva. Es una película de óxido de cromo que se va a formar debido a la reacción entre el cromo presente en la aleación de acero y el oxígeno que va a estar en el ambiente circundante. Luego veremos en imagen los anillos, que van a ser elementos que van a facilitar al cirujano la capacidad de sujetar estas pinzas e instrumentos y llevar a cabo diversas maniobras quirúrgicas. Luego tenemos las cremalleras, que van a asegurar que este instrumento esté asegurado cuando esté en posición cerrada. Estas deben encajar de manera suave y requerir lubricación cada cierto tiempo. Luego tenemos el mango, que es un espacio en un instrumento médico, ubicado entre la caja de cierre y los aros. La caja de cierre o caja de traba, que va a ser la parte del instrumento que nos va a ayudar a hacer los movimientos de apertura y cierre durante el uso de, estos utensilios. Luego las mandíbulas, que van a garantizar la sujeción del tejido y cuentan con dientes cerrados, y otros tienen una hoja que también puede desplazarse. Y por último, las puntas, que van a ser los límites de este dispositivo. Entonces, cuando está cerrado, estas puntas deben estar cerca una a la otra. Y la falta de esto va a requerir una modificación, ¿no?, del dispositivo. Siguiente. Luego seguimos con la clasificación del instrumental quirúrgico. Aquí veremos primero el material no fungible. Primero veremos el bisturí, el cual va a estar compuesto de dos componentes. Una cuchilla, como se puede ver en imagen, generalmente son desechables, y un mango de sujeción. Los mangos están usados, más usados son del tipo Bar Parker. Se usa más que todo el número 3 y se acomoda las cuchillas del 10 al 15. Y las cuchillas, de las más usadas en la atención primaria, tenemos el número 11, que nos va a ayudar a drenar abscesos y también retirar puntos. El ensamblaje del bisturí lo vamos a ver con un pequeño video. Cómo montar y desmontar un bisturí. Materiales. Primero abrir el empaque y sacar un poco la hoja. Luego con la pinza se debe tomar de esta forma. Cada mango tiene una medida correspondiente de hoja.
Ahora encajamos y los aseguramos. Y listo, así de sencillo. Para desmontarlo, se debe dar vuelta. Luego tomar una esquina y hacer presión. Síguenos para más contenido. Como montar y desmontar. Ya. Y bueno, la forma de sujetar el bisturí idealmente en la atención primaria va a ser como un bolígrafo, ¿no? Se debe hacer un corte firme y de un solo trazo idealmente. Siguiente. Luego veremos las tijeras, que va a ser utilizado en disección y también para el corte de tejidos, ¿no? Se usa en la sutura, aunado a otros materiales. Esta clasificación va a depender de la forma de las hojas, ya que pueden ser rectas o curvas, según su punta, que pueden ser romas o afiladas, o puede ser una combinación de ambas. Las tijeras más comunes que tenemos van a ser las siguientes. Tijeras de material utilizadas para cortar hilos, apósitos y vendajes, y las más ampliamente empleadas son las tijeras de mayo, que van a tener hojas curvas y miden 14 centímetros. Por otro lado, tenemos tijeras de disección con hojas un poco más afiladas. Estas se van a utilizar para cortar tejidos y realizar disecciones no invasivas. Las tijeras de Metzenbaum, que van a ser curvas y de 14 centímetros también, son las más populares de este grupo. Siguiente. Ya, ahora, siguiente. Ahora veremos lo que son las portaagujas, que van a ser utensilios que nos van a ayudar para sujetar las agujas de forma curva y se van a usar más que todo en el proceso de sutura, como se puede ver en imagen. Siguiente. Luego tenemos las pinzas de disección, que van a ser herramientas quirúrgicas diseñadas para lo que es agarrar tejidos y materiales por una presión ejercida por los dos brazos que tienen. Entonces, según el extremo distal, lo podemos dividir en dos: las pinzas de disección sin dientes y las pinzas de disección con dientes. Las que estamos viendo en el margen izquierdo van a ser las pinzas de disección sin dientes, que nos van a ayudar a extracción de suturas y para también realizar hemostasia junto con un bisturí eléctrico. Y las que tienen dientes son más que todo, los dientes son para sujetar la piel, ya que va a soportar la presión ejercida por los dientes en lugar de ser aplastada, como ocurre con una pinza sin dientes. Siguiente. Luego tenemos las... retrocede, por favor. Retrocede. Ya, ahí. Luego tenemos las pinzas de hemostasia, que están a la derecha. Nos van a ayudar a la aplicación de una tracción constante con el accionamiento de un mecanismo tipo cremallera. Entonces nos van a ayudar a ejercer tracción sobre lo que van a ser tejidos, a sujetar vasos, para detener lo que es el sangrado, también gestionar los drenajes y llevar a cabo procedimientos más que todo de disección. Siguiente. Y por último tenemos los separadores, que nos van a ayudar para ampliar la visibilidad en el área quirúrgica, ya sea por tracción o retracción de lo que van a ser los tejidos. Estos van a variar en forma y diseño y se van a adaptar a la naturaleza de la cirugía y la profundidad del campo en el que van a aplicarse. Por último tenemos los materiales fungibles, como van a ser los guantes estériles, las hojas de bisturí, un punch de biopsia, grapadoras, suturas absorbibles y no reabsorbibles, suturas adhesivas, jeringas, vendas, algunos frascos para biopsias, los antisépticos, anestésicos y el formaldehído también. Siguiente. Cinco, vamos a hablar de la preparación del paciente. Primero se debe realizar una evaluación prequirúrgica, informando al paciente sobre el procedimiento quirúrgico que se le va a realizar y mediante un consentimiento informado. También se debe indicar al paciente los cambios recomendados previos a una intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Ya, preparación, bueno, modificaciones preoperatorias. Primero vamos a pedir que deje de fumar. Este se recomienda que sea 30 días antes de una operación selectiva o hacer ejercicio. Se recomienda hacer ejercicio como un programa que sean llamadas prehabilitaciones, que estos pueden mejorar algunos resultados quirúrgicos. El ayuno, podemos hacer que 2 horas antes de un procedimiento quirúrgico suspenda toda ingesta
oral, o 4 horas antes de todo, que no debe consumir leche materna, o 6 horas antes no debe consumir alimentos sólidos, 8 horas antes no se debe consumir carne ni alimentos grasos, y si el paciente estuviera en NP o nada por vía oral, entonces, o prolongado o hipovolemia, pero se debe corregir este déficit por una fluidoterapia intravenosa. Siguiente, por favor. Se debe identificar y tratar todas las infecciones. No se debe remover el pelo, el cabello, salvo que esté en la zona quirúrgica o interfiera. Se debe controlar adecuadamente en caso de diabetes. Se recomienda que la hemoglobina glicosilada sea menor a 7. También acá tenemos que ver cuando hay... también se debe hacer un baño la noche previa a la cirugía, mínimo la noche previa. También se debe mantener una estancia preoperatoria hospitalaria corta. También se debe realizar una profilaxis antibiótica preoperatoria. Este se debe realizar para reducir la infección postoperatoria. Entonces se debe realizar 30 a 60 minutos antes. Se debe dar antibióticos. Como tenemos a la cefazolina intravenosa, y en caso de que tenga alergia a penicilina, se debe dar clindamicina. Y si es, bueno, una cirugía colorectal, se debe agregar metronidazol. Siguiente, por favor. Manejo de heridas y curaciones. Acá podemos ver que las heridas, bueno, es una alteración de la estructura y la función normal de los tejidos. Este puede ser causado por una agresión o un traumatismo. Tenemos que estas agresiones, bueno, pueden ser físicas, químicas o biológicas, esas causas. Se pueden clasificar según su profundidad. Tenemos superficial, profunda, penetrante y perforante. La superficial es cuando la herida solo atraviesa la piel. La profunda es cuando la herida atraviesa hasta el tejido subcutáneo. La penetrante es cuando penetra una cavidad. Puede ser como una cavidad como la boca o el abdomen. La perforante es cuando atraviesa todo el cuerpo. Ahora, según el objeto o el mecanismo causante, tenemos cortante, punzante, contusa o por desgarro. La cortante, bueno, puede ser por un objeto cortante como cuchillo, que tienen bordes definidos, puede tener la herida. Punzante, causa punzante puede ser por un objeto que es compuso cortante, como un clavo. Contusa como por una agresión con una piedra y presentando hematoma. Por desgarro puede ser producida por objetos como dientes o una motosierra. No, ese sí, por desgarro sería sí por motosierra. También hay otro que es por raspaduras. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos según la cicatrización, podemos tener aguda y crónica. La aguda, bueno, es un proceso de curación organizada, bueno, está bien organizada, que puede durar hasta de 7 a 14 días. La crónica, no, esta herida no puede cerrar o sanar en el tiempo esperado. No. Hay una curación alterada por una fase inflamatoria prolongada o excesiva, o por infecciones persistentes. En este caso tenemos como las úlceras. Ahora, según su riesgo de infección, tenemos una herida limpia. Estas heridas pueden tener están producidas en un entorno aséptico, como en un quirófano, realizadas en un quirófano, y suelen ser menos de 6 horas. Una herida limpia contaminada es una herida que está más de 6 horas con una penetración de una cavidad corporal. Una herida contaminada es una herida que está expuesta a bacterias, un ambiente contaminado, pero por un corto periodo de tiempo. Que esta puede ser con una apertura, como ejemplo tenemos una apertura del aparato respiratorio, digestivo, genitourinario. Una herida sucia o infectada es una herida también que está expuesta a bacterias, por un periodo prolongado de tiempo. Puede presentar pus
o presencia de tejidos desvitalizados, como una perforación de una víscera hueca. Ahora, según la integridad de la piel, tenemos una herida abierta o cerrada. Las heridas abiertas es una herida que se observa la desaparición de los tejidos. Estas mayormente están causadas por un objeto cortante. Las heridas cerradas son heridas que tienen una piel intacta, en lo cual no se observa una lesión aparente, pero puede presentar hematomas hematomas o hemorragias debajo de la piel, o cavidades o vísceras. Por ejemplo, tenemos hematomas, contusiones o lesiones por aplastamiento o traumatismo cerrados. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En este tema tenemos que la Asociación Europea de Tratamiento de Heridas propuso una estrategia llamada TIME para estimular el proceso de curación natural. Acá observamos que viene de unas siglas vienen de unas palabras en inglés. ¿Puede regresar, por favor? Acá observamos que, el TIME, viene a ser el T por el control de tejidos, la limpieza de descontaminación y desbridamiento. La I para controlar la inflamación y las infecciones, reduciendo los mediadores inflamatorios o la reducción de una carga microbiana. M viene, para el control de la humedad. Es para la humedad, una gestión del exudado, proporcionar o reducir la humedad, para mantener un ambiente húmedo fisiológico. Del borde, viene a ser control de bordes y piel peridicional, para proteger los bordes y la piel peridicional de la maceración o desecación. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Está. Entonces, continuando, el séptimo punto que vamos a hablar es el procedimientos quirúrgicos básicos. Vamos a hablar de consideraciones preoperatorias. Es algo que ya se mencionó un poco antes. Entonces, esto consiste en evaluar al paciente antes de la operación, antes de la incisión quirúrgica. Esto nos va a permitir prevenir muchas complicaciones. Entonces, siempre se va a hablar, como mi compañero mencionó, de lo que es primero la profilaxis antibiótica, la profilaxis preoperatoria, que consiste en la administración de antibióticos o ya sea de forma local, donde se vaya a hacer la incisión, o de forma sistémica, para prevenir, ¿no? Justamente en estas zonas la infección. Ahora, el tipo de antibiótico que se vaya a usar tiene que estar de acuerdo a la zona donde se vaya a trabajar y las posibles bacterias que podamos encontrar. El antibiótico, en promedio, se va a usar 1 hora antes del procedimiento. Esto se debe a que en la mayoría de los casos, el antibiótico que se va a usar tiene su mayor efecto en este momento. También se va a considerar la idea de poder volver a poner los antibióticos. Esto se va a deber a que el tiempo de vida media del antibiótico ya pasó o que el paciente perdió elevada cantidad de sangre, que podría ser en pacientes adultos de 1 incluso a 2 litros, esto en el acto quirúrgico. Entonces, lo que va a pasar es que el medicamento que se va a utilizar en la mayoría de casos, como se mencionó antes, va a ser la cefazolina, que tiene en promedio una vida media de 1,8 horas y que se debería repetir la dosis a las 4 horas. Justamente va a ser el tiempo en el que si es que el acto quirúrgico demanda o demora esta cantidad de tiempo, se debería volver a suministrar al paciente vía intravenosa, ¿no? O en el caso se vaya a utilizar clindamicina, tiene mayor tiempo de duración de vida media, entonces podría utilizarse en caso de operaciones aún más largas. También se pueden utilizar medicamentos que son más fuertes y potentes, como son la vancomicina o alguna fluoroquinolona. Sin embargo, estos tienen un tiempo de acción máxima que va a dar desde los 60 a los 120 minutos. Entonces, ellos tienen que dar en
2 horas antes del acto quirúrgico. Segundo, el uso de medicamentos. Tener mucho cuidado en siempre investigar si el paciente está utilizando medicamentos, saber si es que y cuáles está usando, debido a que esto podría causar alguna interacción medicamentosa o alguna interacción con los anestésicos que se vaya a usar. Y producir, ¿no? Limitar también los riesgos de hemorragia si es que el paciente está utilizando algún paciente, perdón, si está usando algún medicamento relacionado. Como también mi compañero mencionó, es bueno utilizar el ayuno preoperatorio. Acá tenemos un cuadro donde nos va a guiar, por ejemplo, lo que son los antibióticos preoperatorios más utilizados. Este es un cuadro más que todo para operación cardíaca, donde podemos observar que dependiendo del tipo de operación vamos a utilizar uno o dos más medicamentos. El más usado, como se mencionó, es la cefazolina. En caso de pacientes que sean beta-lactámicos tengan alergia a los medicamentos beta-lactámicos, se podría cambiar con vancomicina o gentamicina. Bien, hablando del quirófano. Lo ideal es siempre buscar garantizar la disponibilidad y funcionalidad de los recursos que vayamos a utilizar en el quirófano. Los recursos pueden ser tanto personales como instrumentales. Los instrumentales ya se mencionaron en anteriores diapositivas. Sin embargo, acá vamos a mencionar algunos más. Por ejemplo, van a hacer un control de temperatura, que lo va a llevar siempre en anestesiología, un anestesiólogo. También tener en cuenta los medicamentos y el control que se vaya a usar, que también los va a llevar el control de los anestesiólogos. La limpieza prequirúrgica, que los va a llevar a cabo principalmente lo que son los enfermeros, las enfermeras, y tener simplemente la disponibilidad del servicio de anestesiología, de anatomopatología y consultorios. En caso se vaya a requerir de algún diagnóstico histopatológico de forma inmediata en un quirófano. Entonces, como notaremos, hay una gran interacción entre varias disciplinas en lo que vaya a ser en el acto quirúrgico, por lo que es necesario y muy requerido que todos todo el personal se lleve bien entre ellos. Entonces, siempre se va a estimular una correcta comunicación entre estos miembros. En cuanto a la limpieza quirúrgica, la limpieza se va a hacer para evitar, ¿no? Reducir el número de microorganismos y evitar las infecciones postquirúrgicas o incluso quirúrgicas. Se va a utilizar siempre utilizando un antiséptico de forma el más óptimo y se va a utilizar siguiendo estos 4 pasos, que sería primero identificar el área donde se vaya a utilizar la zona y que sea de gran zona a la lesión. Se va de preferencia a utilizar movimientos circulares de forma concéntrica y usar siempre el instrumental de aplicación específico y utilizar, ¿no? Durante un tiempo necesario estos antisépticos durante un tiempo que pueda tener suficiente para hacer efecto. En cuanto a lo que es la anestesia, va a haber diferentes tipos de anestesias. Su función principal es, bueno, primero, la anestesia también va a ser algo que se va a evaluar durante la evaluación preoperatoria. Esto se debe a que algunos pacientes podrían presentar algún tipo de reacción o alergia a estos medicamentos. Las anestesias son medicamentos que bloquean de forma reversible la conducción del impulso nervioso. Vamos a ver. Sí. Vamos a tener 2 familias principalmente, que son los aminoésteres y los aminoamidas. Los más usados van a ser los aminoésteres, que comprenden la familia de las cocaína, la procaína, la tetacaína y la propracaína. Vamos a ver. Ya. Su mecanismo de acción o la forma de uso siempre va a ser de inyección de forma local. Van a difundir a través de las membranas del sistema, las membranas de los nervios, de las membranas de las neuronas,
en los axones, y estos van a pasar las membranas porque van a tener una forma al inicio no ionizada, pero su forma de acción va a ser cuando tenga forma ionizada desde el interior de la membrana. Una vez que se fija la membrana, va a bloquear directamente los canales de sodio, y esto va a impedir la despolarización, así inhibiendo la continuación del potencial de acción. Esto se le diría que es un bloqueo anestésico. Ahora, dependiendo de qué fibra nerviosa estemos hablando, va a tener diferentes acciones. Las fibras nerviosas se clasifican en A, B, C, y hay 4 tipos de A. Lo más trascendente en esta clasificación es el grosor. Las tipos C son las más delgadas y las tipo A son las más gruesas, por lo que los anestésicos van a tener más rápido y mayor acción sobre estos nervios que son más delgados. Por lo que, por ejemplo, las tipo C su función principal va a ser la transmisión de dolor y temperatura. Entonces, lo que el paciente va a sentir, primero sentir la inhibición del dolor y temperatura. Si es que se continúa dando más dosis de anestésico, podría incluso afectar a las tipo alfa, que son las más gruesas, y estas se encargan del movimiento, por lo que al final, si es que se continúa dando anestésico local, el movimiento también se podría ver silenciado. Entonces, al inicio, cuando se bloquean solo las fibras tipo C, el paciente va a sentir dolor, pero puede mover aún los músculos de la zona. En cambio, cuando se bloquean hasta las fibras tipo alfa, ya no habría movimiento. Vamos a continuar con lo que es el cierre de heridas, y para esto vamos a utilizar lo que son los hilos y suturas. En cierre de heridas, una sutura es una cosedura que va a unir los extremos de una herida. Los hilos se usan justamente para usar las suturas y algunas ligaduras manuales, y van a verse clasificadas de acuerdo a lo que se vaya a usar. Por ejemplo, una forma de clasificarlos es según su origen, que pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales pueden ser, a su vez, subclasificados de 3 formas. Los de origen animal, que tenemos en representación lo que es la seda; de origen vegetal, que está el lino y el algodón; de origen mineral, que es la forma del acero y el titanio. Los sintéticos tenemos los poliamida y el polietileno, entre otros. También se pueden clasificar por lo que es su permanencia en el organismo. Los reabsorbibles, por ejemplo, el ácido poliglicólico, el poliglicín 110 y el polidoxiona. Estos, después de un cierto periodo, van a reabsorberse por el cuerpo, por lo que no es necesario quitarlos. En cambio, los no reabsorbibles, que son la seda, el lino, los poliamidas, poliésteres, polipropileno, estos más bien no se van a poder reabsorber, por lo que es necesario que en algún momento se tengan que retirar. Otra forma de clasificarlos es por su estructura, que pueden ser traumáticos o traumáticos. Esta clasificación se va a dar simplemente por el modo de uso. Los traumáticos, en el momento de usar la aguja, vamos a tener que enhebrar el hilo en la aguja para poder hacer las suturas. En cambio, los atraumáticos, los hilos ya vienen enhebrados, entre comillas, hacia la aguja, por lo que no sería necesario este paso. Estos hilos para sutura también vienen clasificados de acuerdo a lo que son los colores, para poder usarlos de mayor rapidez y mayor alcance en el acto quirúrgico. Ahora procederemos a hablar de lo que es el cierre de heridas. El cierre de heridas está muy relacionado con lo que es la cicatrización. En realidad son ambos temas, uno conlleva con el otro. Entonces hablaremos de lo que es el cierre primario de heridas. Corresponde a la aproximación de los bordes de la herida mediante mecanismos exógenos, como se mencionó antes, utilizando las suturas o algún adhesivo. Este se caracteriza porque hay bordes limpios, como podemos ver en la imagen, y se va a ver un acercamiento tanto de la parte superficial de la lesión como en la parte profunda, que van a encajar uno casi perfectamente con el otro. Entonces, la herida va a sanar mucho más rápido y el tiempo de cicatrización va a ser el menos prolongado entre las clasificaciones. El segundo va a ser el cierre de segunda intención, también conocido como cierre por granulación, que es cuando no se puede
Cuando la extensión de la herida es amplia, bueno, tiene una superficie amplia, y no va a haber un mecanismo de acercamiento de la lesión exógeno como lo que son las suturas. Sí podría haber un mecanismo de acercamiento en la parte profunda, pero no en la parte superficial. Y esto se va a dar más que todo para evitar, o por si en el caso tengamos la sospecha de que esto vaya a infectarse con mucha probabilidad. Los tiempos de cicatrización para el cierre de segunda intención van a ser mucho más prolongados que los de primera. El tercer punto es el cierre de tercera intención. Muchos lo clasifican como una combinación entre el cierre de primera y de segunda intención, puesto que va a ser en 2 tiempos. En un principio se va a dejar la herida no va a haber una aproximación de los límites. Esto más que todo para verificar y tener en mente si es que se podría infectar la herida o no. Y una vez que comprobemos que la herida no se puede infectar, procederemos tiempo después a usar los hilos y cerrar la herida. Por eso es que se dice que es una combinación entre ambos. Y ahora se está agregando lo que es un cuarto cierre de intención, que sería utilizando el uso de injertos. Pasaremos a hablar de lo que es las complicaciones durante el acto quirúrgico. Uno de los primeros complicaciones que vamos a hablar es de la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es un trastorno muscular hereditario que se manifiesta por un estado de hipermetabolismo, normalmente desencadenado contra los anestésicos usados. Su mecanismo de acción se basa más que todo en que los anestésicos usados de alguna forma van a liberar grandes cantidades de calcio en medio intracelular, que va a estimular a su vez la más liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Esto principalmente en las células musculares. Esto va a terminar una crisis de hipertermia maligna, que como, bueno, podemos observar en la imagen, se va a caracterizar porque hay una destrucción del músculo estriado. También podría haber una afección del músculo cardíaco, y lo que va a derivar a que todo el paciente entre en un estado de hipertermia, como su nombre lo dice, llegando a temperaturas mayores de 38.8 a 39 grados. Esto suele ser, normalmente, suele conllevar con un historial familiar. Ya, una segunda complicación que podríamos tener durante el acto quirúrgico son las embolias, que son complicaciones principalmente postoperatorias, pero con potencial mortal. Y esto se debe a que se va a soltar hacia la sangre, puede ser un coágulo de sangre, alguna burbuja de aire, grasa, o bueno, algún tejido en el torrente sanguíneo que va a ocluir el paso de y principalmente esto va a ocurrir en los pulmones, por lo que va a dar una embolia pulmonar. Los factores de riesgo siempre es bueno tomarlos en cuenta, que podrían desencadenar esto: la inmovilización prolongada después del acto quirúrgico, una edad avanzada, el tabaquismo, la obesidad y antecedentes previos de trombosis venosa profunda. Otras de las complicaciones quirúrgicas que nos interesa, que puede darse durante el acto quirúrgico principalmente, es la hemorragia, que es la principal causa de paro cardíaco dentro de la sala del quirófano durante el acto quirúrgico. Entonces, para prevenir estas, que es la pérdida de sangre, vamos a utilizar una serie de técnicas hemostáticas quirúrgicas, que son un proceso de técnicas cuya función es limitar la pérdida de sangre a través de los vasos lesionados. Se puede utilizar de 2 formas. Primero va a ser la ligadura de vasos sanguíneos, que podría ser, en primer caso, utilizando la cauterización de los vasos, una técnica que seguramente hemos visto mucho, que es cauterizar los vasos. Esto se va a utilizar principalmente vasos de bajo calibre, y que podamos identificar. Cuando podemos observar cuál vaso está o de qué zona está sangrando, podremos cauterizar los vasos. Como menciono, esto va a ser en vasos pequeños. En una segunda forma podría ser el uso de suturas. Esto más que todo se va a usar cuando son vasos ya de mayor calibre, que podamos literalmente incluso ocluir los vasos para que el paciente no siga sangrando.
Y ver, también podríamos utilizar lo que es la técnica de compresión. Esta se va a utilizar más que todo cuando no podamos observar de forma directa qué vaso está sangrando o sea una zona grande de tejido la que esté sangrando. Lo que haremos será presionar con gasas o con con otro material estéril directamente sobre la zona que esté sangrando para incluir los vasos que están en esta zona, evitando así el sangrado y, bueno, en todos estos casos, el evitar el sangrado a su vez va a disparar los procesos de coagulación y, bueno, una forma fisiológica de evitar la hemorragia. La segunda forma que tenemos, las técnicas de hemostasia quirúrgica, van a ser los agentes hemostáticos, que simplemente son un conjunto de sustancias que se han diseñado que tienen la capacidad de promover la hemostasia, promover la coagulación. Más que todo se han utilizado en el ámbito militar. Otra complicación que debemos tomar en cuenta muy seguido, que son las infecciones quirúrgicas, que normalmente van a ser postoperatorias y siempre vamos a buscar identificar el patógeno que está causando. Y tomar en cuenta que si es que hay una infección quirúrgica postoperatoria, a pesar de que hayamos hecho una correcta desinfección, esto se debe ser seguramente porque alguna bacteria se ha quedado por ahí que no hemos podido identificar en una zona donde no hemos podido llegar a observar. Entonces debemos estar siempre buscando las zonas de drenaje. También siempre usar una buena cobertura antibiótica y el control de las heridas que tienen lesiones que tienen drenajes, bueno, que tienen secreciones, va a ser drenar, ¿no? La lesión, porque el medicamento no llega hasta el centro del drenaje y del dren. Y buscar medicamentos antibióticos de forma oportuna. También siempre estar vigilando la lesión, y dándole los cuidados, ¿no? Efectivos. La infección quirúrgica está muy relacionada, como se mencionó antes, con lo que es la clasificación de las heridas, que van a ser limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia, incluso infectada. Mientras más avance en su escala, mayor probabilidad de que haga infección nuestra lesión. Bueno, vamos a pasar a la parte de curaciones, en la cual vamos a definir a una curación como el conjunto de técnicas que van a van a favorecer lo que es el proceso de cicatrización, pero este también es un concepto que tiene que abarcar hasta el cierre de la herida. En este caso vamos a ver que hay dos tipos de curaciones. Tenemos a la curación convencional y a la curación avanzada. La curación convencional es aquella que se realiza continuamente, es muy practicada actualmente y es aquella en la cual vamos a utilizar apósitos, los cuales no son tan ideales para poder realizar una curación debido a que estos van a retrasar la cicatrización y también se ha visto estudios de que estos apósitos van a permitir lo que son las infecciones y de cierta manera también son poco costo efectivas. El paciente puede gastar una gran cantidad de dinero porque alargan este proceso. Aparte de que estas curaciones son dolorosas, el paciente en muchas veces se va a sentir muy sensible porque en sí requieren lo que es para que se pueda desbrindar, ¿no? Ese tejido que ya no está vital. Entonces el paciente va a sentir mucha molestia. Siguiente, por favor. A diferencia de las curaciones de tipo avanzadas, en las cuales vamos a hablar de que estos apósitos que se utilizan son apósitos los cuales permiten un ambiente húmedo y estos van a permitir una curación aproximadamente de 4 a 6 días, dependiendo, ¿no? Eh, del procedimiento que ha tenido este paciente. También se ha comprobado de que estas curaciones ya avanzadas, que se utilizan apósitos, por ejemplo, de hidrogel, que mantienen este ambiente húmedo, van a ser menos dolorosas, son costo efectivas porque son menos días y también son más aceptables por los pacientes. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver acerca de los apósitos. En los apósitos vamos a tener dos tipos de apósitos, los productos pasivos y los productos activos. Los productos
pasivos son aquellos que se utilizan en lo que es la curación convencional. Estos apósitos se caracterizan porque no van a interactuar con la herida y tienen una alta capacidad de desecación y poca absorción. Además, van a favorecer lo que es la infección y son usados en la curación convencional. Mientras que los productos activos son aquellos en los cuales se utilizan en la curación avanzada y son activos, ¿por qué? Porque van a interactuar con la herida, favoreciendo así el microambiente húmedo y favoreciendo que éste pueda cicatrizar. Aparte que estos son estériles, tienen una buena capacidad de absorción, son fáciles de usar, son resistentes y se pueden adaptar a los contornos de la herida. También estos no van a dejar residuos en la herida y van a disminuir el dolor y también la posible infección que pueda tener esto. Siguiente, por favor. Ya, bien, vamos ahora a tocar acerca de los apósitos inteligentes. Acá tenemos los apósitos de pH, los cuales van a medir mediante un sensor el pH de la herida. Y esto es generalmente para ver lo que es el entorno de la herida, monitorear continuamente la herida para ver sus cambios de pH y cómo está avanzando. Siguiente, por favor. Y luego tenemos los apósitos a temperatura, los cuales van a tener sensores de temperatura que van a también poder acompañar este proceso de cicatrización y de curación en sí, para que ver cómo está el entorno de la herida. Mediante estos sensores se va a detectar ciertos termo Edgar, Edgar, Sí, doctor. al internet se le ha ido, ¿no? Parece que sí, voy a comunicarme con ella, pero A ver. sí, siguiente, por favor. Ya había terminado. Muy bien. Sigue. Siguiente. Al siguiente, por favor. Técnicas avanzadas en curación de heridas. Eh, podemos observar que dentro de estas técnicas vamos a tener distintos, como es el sistema de presión negativa, la terapia de oxígeno hiperbárico, entre otras. Vamos a empezar con la primera, que es la técnicas avanzadas de curación en el sistema de presión negativa, perdón, que va a ser un conjunto entre todas, digamos, de espumas que especialmente van a tener poliureterano por abierto y va a ser de forma hidrófuga. Esto va a ayudar a que, digamos, que tenga que sellar adecuadamente para poder mantener este vacío y este sistema, digamos, va a estar conectado a la máquina de succión que va a estar, digamos, que regulando las presiones. En este caso, la negativa, esta presión negativa va a ser o constante o intermitente, también se va a mantener entre 125 puede llegar hasta los 175 milímetros de mercurio, pero va a requerir cambios y estos cambios se tienen que dar entre las 48 y 72 horas. Esta presión va, digamos, a aumentar, por así decirlo, lo que es la mitosis y la angiogénesis, y está indicado para
el uso de tanto de pie diabético, úlceras por presión, en fístulas intestinales o también heridas postraumáticas. Pero también tiene su contraindicación. Esta contraindicación va en la que son todas las heridas que tienen, digamos, necrosis tumoral, necrosis o son heridas tumorales y un grado de contaminación alta. Siguiente, por favor. En la terapia de oxígeno hiperbárica. Esta terapia de oxígeno va a consistir en lo que es un aumento en el aporte de oxígeno, que es literalmente al 100% en los tejidos dentro de esta cámara. Esta cámara va a ser presurizada. Esto se da con el fin de que podamos aumentar el aporte de oxígeno en los tejidos por vía respiratoria. Y esto va a hacer que estimule tanto la cicatrización, la angiogénesis, y también va a haber una disminución en el edema. Va a estar indicado en lo que es el síndrome de perfusión, en lo que es el pie diabético infectado, en la osteomielitis crónica refractaria y entre otras infecciones necrosantes, pero para tener, digamos, esta terapia de oxígeno, todos los pacientes deben de pasar por un examen vascular que tiene que ser, no, digamos, que tiene que estar normal para que se puedan, digamos, para que se puedan someter a esta terapia de oxígeno. Siguiente, por favor. En lo que es el sistema de hidrobisturí, este sistema consiste más que todo en la limpieza. Cuando utilizamos chorros de agua que va a estar a velocidades altas en todas las herramientas quirúrgicas. Estas van a aspirar todo lo que es el tejido blando y que se va a adaptar a todo tipo de heridas. Este sistema va a permitir que las personas, como los cirujanos o personas especializadas, sujetar, cortar, extirpar todo el daño del tejido de una forma muy precisa. Siguiente, por favor. Tenemos a los sustitutos dérmicos. Estos van a ser materiales que, digamos, van a adquirir lo que es la función de la piel y van a cubrir esas heridas. Entonces, estos sustitutos pueden ser de humanos, pueden ser de animales o que se produzcan en un laboratorio. Dentro de estos sustitutos hay sustitutos dérmicos que son biológicos, temporales y permanentes, y sustitutos sintéticos que también van a ser temporales y permanentes. Siguiente, por favor. Tenemos otras técnicas como son los factores de crecimiento, la terapia con célula madre y la terapia genética. Los factores de crecimiento se van a utilizar en lo que es las heridas crónicas y actualmente se han demostrado que los más importantes y aprobados son los que están derivados de las plaquetas y que se utilizan como estimulante de la cicatrización. En cuanto a la terapia de células madre, estas células madre van a ayudar a que se acelere el cierre de una herida crónica. Entonces van a estar derivadas de lo que son los adipocitos. Y estos son más que todo extraídos para ser cultivados se extraen mediante lo que es la liposucción. En cuanto a la terapia génica, se va a dar mediante la inserción de genes bajo la piel, también puede ser de forma tópica o de forma inyectada. Y esta terapia lo que va a hacer promover lo que es la granulación, la vascularización y va a mejorar lo que es la calidad de esta cicatriz. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que es la valoración y el seguimiento de estas heridas. Entonces, primero tenemos que ver lo que es la valoración tanto de la nutrición, la hidratación. Esto como objetivo principal para que nos aseguremos de que todos estos nutrientes vayan a favorecer la cicatrización y eviten, digamos, la aparición de otras lesiones, etc. Este aporte es muy importante que dentro de este aporte tengamos todas las vitaminas, las proteínas, minerales, para que puedan ayudar tanto en la multiplicación celular, en la formación de colágeno y en los nuevos tejidos, ¿no? Y haya una mayor actividad enzimática.
También es muy importante ver lo que es la hidratación, pero tenemos distintos factores que influyen en esta hidratación, tanto endógenos como son la edad, la zona anatómica donde se encuentra esta herida, y también tenemos factores exógenos, que son los hábitos higiénicos, las radiaciones, el clima, etcétera. Tenemos también lo que es la valoración de la lesión. Esta valoración tiene que ser muy meticulosa para que dentro de la evaluación que nosotros hagamos repetitivamente, podamos ver que si el tratamiento va a ayudar o tenemos que cambiar de tratamiento para que esta cicatrización no se prolongue. Entonces debemos de controlar tanto los síntomas del paciente y los problemas asociados a esto. O sea, tenemos que ver lo que es la localización del paciente, el tamaño, la forma, tenemos que ver, digamos, si hay signos o no tiene signos de infección, si tiene bordes necróticos o no tiene bordes necróticos, y su estado de evolución. También tenemos lo que es la valoración del dolor. Más que todo se va a tener en cuenta por la localización, la duración y la intensidad, porque puede ser, digamos, dolores que sean nociceptivos o neuropáticos, ¿no? Entonces podemos seleccionar un tratamiento analgésico o poder cambiarlo. También tenemos que saber si el dolor es, digamos, por prolongado, si es después de algún procedimiento o curación quirúrgica. Así podemos ver, digamos, cómo el paciente va evolucionando y cómo este dolor, digamos, se va a lo que va a perjudicar o no perjudicar en sus actividades de su rutina. Este dolor, como sabemos, se va a puntuar por una escala para poder dar el tratamiento de la herida y evaluar, ¿no es cierto?, el grado de éxito alcanzado. En cuanto a la valoración de la lesión perilesional, tenemos que, digamos, al contorno de la herida tenemos que cuidar y proteger para evitar lo que son, digamos, irritaciones o una maceración que podría aumentar el tamaño de la herida. Entonces hay que limpiar bien, retirar restos, hidratar, proteger. Más que todo se da con lo que es las pomadas de óxido de zinc o ácidos grasos hiperoxigenados. Siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que es el punto 13, que es ética, y luego continuaremos con la parte de seguridad. Vamos a ver de que históricamente nuestra ética en medicina va a provenir de la antigua Grecia. Ya vimos de que va a provenir con lo que es el juramento hipocrático. Sin embargo, es muy sabido de que actualmente respecto a la ética es un tema un poco más delicado, que la forma en la que ha cambiado la ética y las condiciones respecto a la relación médico-paciente, relación cirujano-otro cirujano, han variado. Y por ello es que actualmente vamos a ver de que eh, estas relaciones eh, necesitan ser otras vueltas a tomar. Y es un momento en el que nosotros debemos saber cómo actuar correctamente, como, bueno, en el caso de ser un cirujano. Y bueno, primero, antes de continuar con todos los puntos relacionados con esto, quiero hacer mención de que cada uno de estos puntos va a estar correlacionados, todos van a estar de la mano. Y en lo que voy a hacer la explicación, van a notar por qué. El primer punto vamos a ver que se va a tratar del cirujano responsable. Tanto, bueno, en general, los cirujanos tienen una responsabilidad legal, civil y penal. Y esto va a estar relacionado con sus actos voluntarios como involuntarios. ¿Eso por qué? Vamos a ver de que todos los procedimientos quirúrgicos, los actos quirúrgicos, vienen a ser como un contrato legal entre la persona, el cirujano y el paciente, en donde el cirujano va a brindar sus destrezas, va a brindar sus habilidades, todo lo que sabe para favorecer la condición del paciente. Y por ello es de que él tiene que ser responsable tanto por lo que ha hecho y por lo que no ha hecho. Y ese es el primer punto. El segundo punto viene a ser la relación médico-paciente. Y ya es muy sabido de que actualmente esta relación se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.
Y la razón por la que se ha ido deteriorando es de distintas causas. Y entre las más importantes vamos a ver de que van a ser las necesidades económicas, la competencia. Sabemos que nuestro medio es muy competitivo, de donde prácticamente todos debemos estar actualizándonos constantemente para que no nos ganen. La misma insatisfacción personal. Y esto ha llevado a que el cirujano sea deshumanizado. Y eso no va a ser solo con el cirujano, sino con el mismo personal de salud, donde eh, han buscado más que todo cumplir con sus necesidades y dejar al paciente de lado. Y por ello es que en este punto se quiere recalcar que los cirujanos, el personal de salud, pero en esta situación los cirujanos, cuentan con una responsabilidad donde ellos tienen la obligación de hacer cumplir lo que son los derechos, los privilegios, ganarse la confianza de los pacientes, incluso van a estar al tanto respecto a ser empáticos con el paciente, eh, saber qué condición está y cómo tratar con ellos, darle asesoramientos, darle asistencia social. Tenemos incluso a cuidar la situación económica de nuestros pacientes, debido a que ya sabemos, no todos los pacientes cuentan con los mismos medios, los mismos recursos, y por ello es de que nosotros debemos velar utilizando el mejor procedimiento y que nuestro paciente pueda costear con ello y no y este no tenga que eh, hacer consumo, vender sus propiedades, etcétera. El tercer punto vamos a ver que viene a ser la relación cirujano-cirujano. Y esta es una relación bien particular, debido a que no es como con el paciente, donde nosotros debemos ganarle confianza y poder guiarlo. En esta situación nosotros vamos a ver de que la relación cirujano-cirujano va a estar más que todo relacionado con los valores, va a estar basado en los valores, donde nosotros vamos a tener que darle lo que es la asistencia, o buscar una asistencia mutua o una ayuda recíproca. Y también va a estar relacionado con conductas que debemos cumplir. Por ejemplo, es cierto de que durante algún procedimiento que se vaya a realizar o frente a alguna patología, la forma en la que se va a manejar van a ser distintas, depende del punto de vista de uno y del otro. Es en ese momento donde vamos a ver de que pueden coincidir tanto un cirujano con el otro, como pueden estar en negación o pueden estar en contra de ese manejo. Y en esas situaciones es donde los mismos cirujanos, los que van a apoyar, los que van a dar el manejo, deben buscar una forma respetuosa en la que se debe hacer conocer si es que está mal o está bien. Y frente a ello vamos a ver de que se debe cuidar la misma imagen entre los mismos cirujanos, no se puede hablar, como decirlo así de una forma un tanto más simple, que no se puede hablar mal uno del otro frente de los pacientes, peor porque se está malogrando, se está dañando la imagen personal del cirujano. Y respecto a lo que es el apoyo quirúrgico durante el mismo acto, vamos a ver de que muchos doctores van a dar el paso a otros compañeros o a alguien más para que pueda realizar el acto quirúrgico. Y esto va a estar eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que nosotros, bueno, el mismo cirujano, en el momento en el que hable con el paciente acerca de lo que se va a realizar, el paciente cree que el mismo cirujano que le está hablando es el que le va a hacer la intervención. Sin embargo, al enterarse de que algún otro cirujano le ha dado el manejo, le ha hecho la intervención y no ha sido el que le ha hablado, muchas veces se interpreta como un engaño. Y por eso es que vamos a ver que está relacionado con la misma relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque también el mismo cirujano va a tener la responsabilidad de aclarar al paciente que otra persona, otro médico cirujano le va a estar apoyando, que otro médico cirujano le va a dar la mano o que otro médico cirujano va a hacer el procedimiento. Y hay que hacerle entender de que también eh, que este manejo se está dando así, porque a lo mejor el médico, el nuevo cirujano que le está haciendo que le va a hacer el manejo, tiene mejores habilidades o tiene la misma habilidad que el mismo cirujano.
Y así ya vemos que 3 cadenas de responsabilidad que va a tener ya están entrelazadas. Por otro lado, vamos a ver de que también hay algo importante que no se debe olvidar, que es cuándo dejar de operar. Esto ya es un hecho natural dentro de la vida de los médicos, un hecho natural dentro de la vida de los cirujanos, debido a que eventualmente va a ocurrir con el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, no se puede ocultar, todas las personas envejecen, los médicos envejecen, los cirujanos envejecen. Y hacer un acto quirúrgico ya a futuro con una persona ya es mayor lleva a otro tipo de situaciones donde el médico, el cirujano ya va a tener algún tipo de limitación física, le va a costar tomar decisiones, le va a dar incluso angustia al momento de realizar el acto quirúrgico. Y por ello es de que respecto a lo que es dejar de operar, en sí no es dejar de operar, es transferir el acto quirúrgico a alguien más. Y de aquí, bueno, sale lo que son las escuelitas, donde un médico más experimentado va a empezar a guiar a algunos nuevos, a algunos residentes, y con el tiempo se les va a transferir a ellos el acto quirúrgico. Y con el paso del tiempo, al final, ellos ya van a completar, van a hacer completamente todo el acto quirúrgico. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, los 3 últimos puntos vienen a ser respecto a las nuevas tecnologías, respecto a lo que es el consentimiento informado y la cirugía innecesaria. Respecto a lo que son las nuevas tecnologías, ya es sabido por nosotros de que en la actualidad se están desarrollando nuevas tecnologías constantemente, que día a día se está dando a nuevos avances, nuevos tipos de manejo, nuevos tipos de instrumentos, y esto no está mal. Sin embargo, ha conllevado a confusiones respecto a qué actitudes se deben tomar, eh, o que hay algunas actitudes o algunas confusiones que llevan a los médicos cirujanos a que su ejercicio sea un poco más deshumanizado. Incluso se menciona que estas tecnologías están sobrepasando el humanismo, pero eso no debe ser así. Respecto a lo que es el consentimiento informado de la información médica, vamos a ver de que el cirujano va a cumplir una función muy elemental, que principalmente es decirle a su paciente qué es lo que tiene y decirle al paciente qué manejo se le va a dar y qué es lo que puede suceder durante el acto quirúrgico, si es que tiene algún pro, alguno contra. Y por ello es de que bueno, respecto a lo que es el consentimiento informado, el paciente tiene que hacer el derecho a autonomía, donde tiene que elegir si es que va a hacer el procedimiento o no se va a hacer el procedimiento. Y aquí vemos otra vez lo que es la relación médico-paciente, porque en caso de que el paciente no se encuentre seguro de que su médico lo va a tratar, que su cirujano le va a dar el mejor manejo, prácticamente va a llevar a una negación, una negativa del paciente a que se realice el acto quirúrgico. Por otro lado, si es que este mismo cirujano no le explica correctamente qué es lo que puede pasar, puede llevar a incluso disputas y peleas con los mismos familiares, porque ellos mismos no entienden qué es lo que se está haciendo y por qué se le está haciendo. O en caso de que se complique durante el acto quirúrgico, ellos prácticamente no saben encontrar informados de que eso podía haber sucedido. Y acá se tiene que hacer un pequeño hincapié, porque algo que sobrepasa lo que es el mismo consentimiento informado y que todos debemos saberlo, es respecto a las emergencias. ¿Por qué? Porque en las situaciones de emergencia lo que va a primar principalmente es estabilizar al paciente sin importar su decisión o sin importar qué es lo que el paciente haya pensado en el pasado y en esta situación no pueda tomar no pueda elegir, porque su vida está en riesgo. Y por último, respecto a las cirugías innecesarias, esto, bueno, su mismo nombre lo menciona, es una cirugía que no es necesaria, que no lo requiere el paciente, sin embargo se hace. Y esto no es en beneficio del paciente, de hecho viene a ser en beneficio del mismo médico. Y vamos a ver de que en esta situación lo que va a estar sucediendo es que nosotros vamos a estar tentando contra el principio de no maleficencia, o vamos a estar tentando con la misma justicia, vamos a estar tentando con la misma autonomía del paciente. Y bueno,
no debe primar los intereses económicos sobre la vida de los pacientes. Siguiente, por favor. Ya casi por terminar, vamos a ver de que uno de los puntos más importantes es respecto a la cirugía segura. Esto de la cirugía segura es una invención que se ha dado con el fin de disminuir todos aquellos eventos adversos que estén asociados a la atención de los pacientes dentro de la sala de operaciones. Y también va a estar relacionado con un buen desarrollo de su recuperación. Y por ello es que se ha implementado la lista de verificación que se está viendo en pantalla, que más que todo es un check-in donde va a contar con 3 tiempos. El primer tiempo viene a ser el de entrada, el segundo de pausa quirúrgica y el tercero de salida. Como dice, el primer tiempo de entrada es donde nosotros, bueno, nosotros no, la enfermera circulante va a ingresar los datos personales del paciente, va a hacer las consultas acerca de la inducción anestésica, si es que el paciente ha firmado el consentimiento informado, si es que ha habido una confirmación de la identidad del paciente, la misma localización de la cirugía, además de cuál es el procedimiento que se va a dar. Sí, en este paso también se va a considerar lo que es la confirmación del sitio marcado, al igual que la localización. Se va a hacer el chequeo completo respecto a la seguridad anestésica. Se va a ver o evaluar más que todo lo que es principalmente si es que la pulsioximetría está funcionando, si es que el paciente cuenta con una alergia, si es que el paciente cuenta con algún indicador de riesgo de vía respiratoria difícil, o si es que durante el acto quirúrgico el paciente va a estar en riesgo de pérdida de sangre. Ese es el primer paso, que es la entrada. Respecto al segundo paso, viene a ser la pausa quirúrgica, que viene a ser un momento, un espacio momentáneo antes de hacer la incisión, que tiene la principal finalidad de hacer los controles de seguridad esenciales, donde una vez más se va a hacer la identificación del paciente, que se encuentre en el quirófano adecuado, que se encuentre, bueno, se confirme el procedimiento que se va a realizar, la localización de este, se confirma si es que se ha hecho el protocolo de asepsia, antisepsia, la profilaxis antibiótica si es que es necesario, y también una vez más se va a prever si es que el paciente va a cursar con una situación de riesgo durante la cirugía. Y por último, respecto al último paso, que viene a ser la salida, que viene a ser antes de retirar el campo estéril, se van a revisar lo que son los eventos intraoperatorios más importantes, donde vamos a considerar el bueno, los que van a tener una gran importancia dentro de esto viene a ser el cirujano junto a su equipo, el anestesiólogo junto a su equipo y la enfermera junto a su equipo, donde van a principalmente dar la confirmación de que se ha hecho una buena cirugía. Además, también aquí se va a confirmar acerca de lo que es el etiquetado, si es que se ha hecho un buen recuento del instrumental, de las gasas. Y por último, también se va a confirmar lo que es si es que el espécimen se menciona, o en este caso el material resecado se encuentra correctamente etiquetado. Y bueno, siguiente, por favor. Ya. Pasaré a leer las conclusiones y bueno, la primera es la correcta profilaxis antibiótica, desinfección, uso de anestésicos y coordinación médica entre las especialidades en el quirófano evitará posibles consecuencias como las hemorragias e infecciones. 2. Ante la cirugía es importante preparar al paciente teniendo en cuenta que debe seguir un ayuno previo a la cirugía, baño la noche anterior, se removerá el pelo en caso esté en un sitio de zona quirúrgica, tratar las infecciones, una profilaxis antibiótica, el control de las enfermedades crónicas. 3. Para el manejo y curación de heridas es importante conocer el tipo de herida y favorecer el proceso de cicatrización, realizando un control del tejido no viable, control de la inflamación y de exudado. 4. En la cuarta conclusión, la técnica de curación avanzada es una forma de tratamiento avalada por evidencia seria, y al ser más espaciada con un apósito de alta tecnología y más fáciles de aplicar, se ha demostrado ser más cómoda tanto para el paciente como para el médico.
La quinta conclusión, la valoración de una herida y de los factores que favorecen una evolución favorable es el punto de inicio para poder tener una planificación del tratamiento y evaluación de los resultados. Siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos los expositores que han desarrollado el tema de principios básicos quirúrgicos. Preguntas, por favor, que tengan dudas a los expositores. Preguntas. Hagan preguntas. Preguntas. Si no, vamos a hacerle a ustedes preguntas. Cristian Pacheco, preguntas. Creo que la exposición estuvo clara, doctor. No, no tengo preguntas. Cristian, ¿y el sistema de esterilización del ETO, qué esteriliza? ¿Te ha quedado claro? Doctor, ¿podría repetirme la pregunta? El sistema, la esterilización por ETO, ¿qué esteriliza? La esterilización ETO. Sí. El expositor de Sí, doctor, esterilización puede aclarar. Bueno, la esterilización ETO es... se lleva, bueno, como sabemos, se lleva a cabo mediante diversos, en general, la esterilización se lleva a cabo mediante diversos métodos físicos y químicos. En el caso del ETO, en el caso del ETO es el vapor a presión, el calor seco, el gas óxido de etileno, plasma gaseoso, productos químicos líquidos como el Ya. cararrillo. A ver, el expositor, si nos puede aclarar. El expositor, por favor. No sé si fue Patrick o Diana. Sí, doctor. No entiendo bien a qué iba la pregunta. Si me podría repetir, por favor. El sistema de esterilización del ETO, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué esteriliza? ¿O a qué temperatura? El ETO, bueno, es el
gas óxido de etileno, en el que va a tener como mecanismo de acción primero la alquilación, ¿no? Va a haber un reemplazo de un átomo de hidrógeno por un grupo alquilo de proteínas microbianas y se usan para equipos e instrumentos sensibles al calor. Y también lo podemos usar para catéteres y guías desechables. O sea, temperaturas bajas. Nos ayuda a esterilizar equipos médicos sensibles al calor y humedad. Y bueno, creo que esencialmente a eso se vale. O sea, temperaturas bajas. Sí, doctor, temperaturas bajas. 37 a, 37 a 60 grados aproximadamente. Claro, eso es. ¿Qué se llama? Pero demora bastante, de 8 a 12 horas en esterilizar. ¿Alguna otra pregunta? Elsa Carolina, ¿a qué llamas heridas contaminadas? Sí, doctor. Bueno, heridas contaminadas cuando existe ya la presencia de pus en la zona y pues ya invades también cavidades. Ya. ¿Qué nos puede decir Flor Yojaida? La Heridas. herida contaminada hay pus, también Generalmente no hay pus, no heridas hay, contaminadas. En no hay, heridas perdón, no hay contaminadas control. hay un proceso inflamatorio, sí, ¿no? Hay un proceso inflamatorio en relación a las contaminadas, y hay un proceso, es como la colelitiasis, y operar de eso es una herida limpia contaminada, mientras que una colecistitis ya es una herida contaminada. Pues, sucia, cuando hay pus ya es una herida sucia. ¿Alguna otra pregunta? Joel, David, preguntas. Ninguna, doctor. ¿Ha quedado claro, igual que tu primer compañero? Si ha quedado claro, entonces vamos a preguntarte. ¿No tiene ninguna pregunta? Disculpe, doctor, no le lograba escuchar muy bien. ¿Qué tipo de sutura conoces? De suturas. Ah, bueno, tenemos suturas de puntos simples. eh, También suturas del... Hay una que se llama el colchonero, creo, cuando No. los... ¿Qué tipos de suturas? O sea, ¿qué tipo, el material? Ah, bueno, tenemos el nylon, y krill, eh, En sí, ¿cómo se clasifican las suturas? A ver, el expositor. Sí, doctor, he sido yo.
las estructuras, bueno, por el material pueden clasificarse siendo naturales o sintéticas. Las naturales pueden ser de origen animal, vegetal, mineral, como son la seda, algodón, o en el caso de mineral, ¿no? Sería algunos hilios de titanio. Las sintéticas podrían ser poliamida, poliestenos. Otra forma de clasificarlos sería si son reabsorbibles o no. Y una tercera forma de clasificarlos sería por su estructura de cómo vienen, si es que traumáticos o atraumáticos. Que si es que están unidos a la aguja o no la están, el hilo. ¿Y qué tipo de aguja conoces, Edgar? Agujas redondas. Eh, claro, puede ser recta o que tienen curvas, ¿no? En segmentos de círculos. Ya hay agujas redondas, hay agujas cortantes, medias cortantes. Claro, por la forma eran rectas, en anzuelo, circulares, creo, no estoy seguro. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Valeria, Yasmín. No está Valeria y Yasmín. No se ha presentado. Patrick, Darwin, Montoya. Patrick. Patrick es de nuestro grupo, doctor. Ah, ya. Javier, Rainer. La última pregunta. ¿Cuáles son? A ver. José, Moisés. ¿Cuáles son las complicaciones de las heridas? Complicaciones quirúrgicas, mejor dicho. Ok, doctor. A ver, complicaciones quirúrgicas. eh, Tenemos lo que es creo que puede ocasionar trombos, también embolias, ¿no? Porque digamos, puede ocasionar una embolia, por ejemplo, si es que puede haber, ¿no? Haber presencia de algún coágulo a nivel de la sangre, entonces puede ocasionarse una burbuja, por ejemplo, o sea, puede haber un coágulo, ¿no? A través de la sangre, lo que hace el torrente sanguíneo. A ver, ¿qué más puede haber? También una complicación hemorrágica, o sea, puede haber hemorragia. Se haga un mal procedimiento quirúrgico y ocurra lo que es la hemorragia. Y no, podría ser también una infección, como ya hablamos, ¿no? De tipos de heridas. Entonces, en una herida contaminada podría haber un tipo de infección, ¿no? O incluso en una herida sucia, que exista la pus. Bueno, habría la hemorragia, infecciones de licencia de la herida. Y aparte de lo que ha dicho su compañero, ¿no? Trombosis, embolia, ¿no? Embolias pulmonares, que son graves. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, solamente quiero agradecer a los expositores por su exposición. Hagan el trabajo que hicimos en físico y también mandar toda la exposición
digital para el doctor Barreda. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces ya nos estaremos viendo en otro seminario. Muchas gracias con todos. Buenas tardes. Gracias, Gracias. Edgar. Hasta luego. Nos vemos con todos. Hasta Gracias. luego. Gracias, buenas tardes.